aparta esa fecha, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Si conoces a un nuevo, puedes comentarlo. Si eres nuevo, estás sumamente invitado, ¿vale? Pues vamos a continuar el día de hoy. El día de hoy vamos a seguir con una nueva serie, ¿verdad? ¿Cuál serie empezamos la semana pasada? Hechos de los Apóstoles, que nosotros decidimos ponerle Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Esta parte es fundamental. Decía el pastor Rafa la semana pasada que le gustaba, que estaba emocionado porque íbamos a empezar esta nueva serie. Y no quiero ser redundante, pero a mí me encanta el libro de los Hechos. Realmente es el libro que más me gusta de la Biblia. Es un libro que te reta, es un libro que habla de la historia de la iglesia, y yo estoy seguro que va a ser una bendición para todos nosotros el estar estudiando este libro. Entonces, en medio de lo que estamos estudiando, es un libro lleno de historia de la iglesia, donde originó todas las cosas que nosotros conocemos acerca del caminar de todos aquellos los creyentes que iniciaron la expansión del evangelio, ¿sí? Y hoy vamos a hablar un tema muy bueno, un tema que realmente yo oro para que rete nuestros corazones. Y solamente vamos a ver 3 versículos, pero yo sé que en medio de esos 3 versículos Dios nos va a hablar. Dile a tu vecino, hey, en medio de esos 3 versículos Dios nos va a hablar. Sí, todos entendimos la introducción del libro de Hechos. ¿Quién escribió el libro de Hechos? Lucas, ¿sí? Un médico que Dios utilizó. Vemos que es el segundo tomo de una serie de cartas que le escribe a una persona en particular, pero con tanta sabiduría de parte de Dios que yo sé que hoy en esta mañana va a hablar a ti y va a hablarme a mí. Y yo creo que ahorita, ¿se acuerdan? Estuvimos viendo la semana pasada del versículo 1 al versículo 8. Y hoy vamos a continuar del versículo 9 en adelante. Pero esta es la inauguración de una nueva fase en la historia de la iglesia cristiana. De la historia de la iglesia, todos conocemos que habían discípulos, ¿verdad? Y había 12 menos 1. En este momento esos 12 y un poquito más de personas estaban cara a cara con Cristo, resucitado, y es parte de más o menos el contexto con el que vamos a empezar hoy. Y me encanta mucho la historia que vamos a leer, o el pedacito de historia que vamos a leer, y me recuerda mucho a que nosotros como personas o muchos cristianos vivimos como si tuviéramos una eternidad en la tierra para cumplir los planes de Dios. ¿No les ha pasado que a veces actuamos o hacemos planes sin pensar que realmente la promesa de Dios se acerca? Pensamos que los planes de Dios tardarán mucho en cumplir, pero yo creo que el cielo tiene un reloj que ya está corriendo y no tarda en cumplirse. Vamos a leer la porción del 9 al 11 del capítulo 1 de Hechos. Dice así, de esta manera. Lo voy a leer en la versión NTV. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo, ascendió al cielo. 2 hombres vestidos con túnicas blancas se acercaron de pie entre ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando el cielo? Jesús ha sido levantado al cielo, pero algún día volverá del cielo de la misma manera que lo vieron irse. Vamos a leer la última parte. Jesús, después de ¿por qué están mirando al cielo? Vamos a leer desde pero algún día. Todos juntos, 1, 2, 3. Pero algún día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Inclina tu rostro. Señor, gracias te damos por tu palabra. Señor, te pido, Padre, que tú en esta mañana nos hables por medio de ella, que tú confrontes nuestros corazones, Señor, que
Que seas tú, Señor, transformando nuestra manera de vivir, de actuar, de caminar y de contestar el gran mandamiento que tú nos has dado, Señor, que es de darte a conocer a todas las personas. Padre, te pido, Señor, que tú llenes nuestra mente de tu palabra y que por medio de esta escritura tú hables a nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, todos hemos escuchado esta historia, ¿no? La culminación es una parte muy esencial dentro de lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es el Evangelio? Son buenas noticias. El Evangelio se puede literalmente decir como las buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? ¿Sí? Que Dios se despojó de su deidad por amor a nosotros, se hizo hombre, nació, creció, sí, murió en la cruz, pero no se queda hasta ahí, sino que resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Y aquí estamos observando cómo Lucas está escribiendo esta situación en este momento, cómo los discípulos que estaban con Jesucristo una vez resucitado, estaban con Él y aconteció que Jesucristo ascendió al cielo. Y pasa una serie de cosas que vamos a estar descifrando, o más bien viendo en esta mañana. Pero el primer punto que quiero tomar contigo en esta mañana tiene que ver con una promesa clara de parte de Dios. ¿Y cuál es esa promesa clara de parte de Dios que vemos en esta porción? Es que Jesús, dile a tu vecino, Jesús volverá. No es una segunda venida. Todos sabemos que cuando Jesús habla, Jesús cumple. Sí, lo hemos visto y lo vamos a descifrar más hoy en esta mañana. Pero la segunda venida de Cristo, la promesa de la segunda venida de Cristo no es simbólica, es literal. Y lo que leímos no dice tal vez vuelva. Cuando las dos personas se acercaron a los discípulos y los agarraron viendo el cielo, me imagino esa escena, no sé, imagínatela tú. Si están con Jesucristo, Jesucristo está siendo ascendido al cielo y de repente entre las nubes se pierde. Y los discípulos viendo al cielo todavía, Dios mandó a dos ángeles y les dijeron esto: ¿qué están haciendo, Galileos? ¿Sí? Así como lo vieron que ascendió, Él regresará. No dice tal vez regresará, no dice posiblemente regresará, sino así como lo vieron ascender, de esa manera regresará. Dijo, Él volverá. Sí, entonces Él nos colmó de promesas en medio de las Escrituras. ¿Quién se acuerda que en medio de las Escrituras Dios prometió algo y lo cumplió? Todos podemos decir, sí es cierto, yo leí en Isaías. Sí, es cierto, yo leí en Amós, yo leí en muchas partes y es algo que yo quiero que tú y que yo mismo podamos entender, que lo que Dios dice, Dios lo cumple. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando en Isaías 7, en el versículo 14 dice, por lo tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Emanuel. ¿Cumplió esa promesa Dios? Claro que sí. Nació Jesucristo nuestro Señor. Esa es una de las promesas que podemos ver. También vimos que en Miqueas 5:2 dice, pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea de entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y Jesús fue encarnado tiempo después. Lo que Dios dice, Dios cumple. Sí, muchas otras
promesas vieron la expiación y el sacrificio de Dios. Dios cumplió las promesas de que el Mesías llevaría nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestros pecados como pueblo. En Isaías 53, 4 y 5 dice: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, y fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Estas palabras se escribieron más de 700 años antes de Cristo, pero se cumplieron, porque Dios lo que dice, cumple. No podemos dudar de lo que Dios va a hacer. Es más, Jesucristo dijo: yo voy a resucitar. Y muchos tuvieron miedo cuando Él murió. Y tal vez muchos se desanimaron y volvieron atrás a lo que hacían antes. Pero Jesús resucitado vino a ellos y anduvo con ellos. Jesús cumplió muchas promesas. Ahora, aquí desde la semana pasada vimos que dio otra promesa antes de esta, que dice: volveré. Todo lo leímos en mismo Hechos. Dice: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo prometido. ¿Cuál regalo prometido? El Espíritu Santo. Entonces había una promesa del regalo de parte de Dios. El mismo Jesús ante sus discípulos les decía: les conviene que yo me vaya, porque después de mí viene el Consolador. ¿Sí? Entonces Dios cumple lo que promete. Si Él dijo: volveré, Él volverá. Podemos confiar plenamente en que las palabras de Jesús se harán tal cual. ¿Por qué? Porque la historia nos ha nombrado muchas promesas de parte de Dios que se han cumplido, y esta también se va a cumplir. Él volverá. Sí, y muchos de nosotros pensamos, pues, y me cuento entre ellos, decimos: ya pasaron 2000 años y seguimos esperando la promesa. Y mucha gente allá afuera dice: ellos están locos porque nunca va a volver. Sí, y mucha otra gente está escéptica de: ¿volverá? ¿No volverá? Si algún día tú has sentido eso, déjame decirte que no estás mal, en el sentido que eres humano y puedes dudar, pero la fe que tenemos debe prevalecer sobre nuestros pensamientos. ¿Sí? En Juan 14, 1 al 3 dice: no dejen que su corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí, dice Jesucristo. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Y si no fuera así, ¿acaso les habría dicho: voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Estas son palabras de Jesucristo a sus discípulos, diciéndoles: va a llegar el día en que yo voy a ir y voy a preparar morada para ustedes. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Jesucristo una vez y otra vez y otra vez nos está llamando por medio de las Escrituras. Desde Génesis está planeando todo. En medio de cuando nosotros fallamos como hombres, cuando la mujer y el hombre pecaron delante de Dios, aún ahí hubo una promesa mesiánica. Cuando le dijo a tu mujer: de tu simiente nacerá, y tú pisarás la cabeza de la serpiente, y ella te herirá en el carcañar. Está hablando de una esperanza mesiánica, que iba a venir alguien que iba a rescatar lo que se había perdido. En medio, desde Génesis podemos verlo hasta Apocalipsis.
Dice en Apocalipsis 22:12, miren, yo vengo pronto, traigo conmigo la recompensa que le daré a cada uno según lo que haya hecho. Desde Génesis a Apocalipsis podemos ver que Dios está manifestando, ha hecho verdades, ha cumplido promesas, ha hecho promesas y nosotros seguimos esperando la promesa de que Él regresará y podemos caminar confiadamente. La segunda venida es algo inevitable, pues Él lo prometió y como lo hemos visto en las Escrituras, Él cumple lo que dice. Y repito, no dijo quizá vuelva. Dijo, cuando todo esté listo, volveré. Eso es una afirmación para llevarlos, para que estén conmigo. Traigo conmigo la recompensa. Sin duda alguna, Él volverá. Y muchos de nosotros pensamos y hemos pensado, lo que les decía, pues ha tardado un poco. Pero debemos de entender lo que dice la Escritura acerca de eso. Acompáñame a 2 de Pedro 3, del capítulo 3 al 10. Es un buen tramo, pero yo sé que tiene mucho que hablar acerca de este tema. Dice en el versículo 3 en adelante, queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Y pon atención en esto, voy a repetir esto. He tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho tiempo y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes, nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir al mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día de juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedarás sometida a juicio. Podemos entender en medio de todo lo que leímos ahorita que Dios tiene un plan y no ha regresado por amor a los perdidos. ¿Entendemos esto? En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, dice la Escritura, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, sino que todos se arrepientan. Y nos cuesta mucho y muchas veces tratar de comprender estas palabras, porque no comprendemos la magnitud de la necesidad que hay afuera. Muchas veces nos englobamos en lo que nosotros estamos pasando, en lo que mi ciudad está pasando, en lo que mi estado, en lo que mi país, pero no vemos más allá de lo que tenemos enfrente. Decimos, ok, vivimos en un lugar como México que tiene un 80%, 90%, yo me animo a decir más por ciento de personas que conocen, aunque sea de pasada, quién es Jesús.
Sí, si tú le preguntas en la calle a uno, le vas a decir, oye, ¿sabes quién es Jesús? Te va a decir, sí, yo lo conozco. A lo mejor te va a decir, está crucificado en una cruz. A lo mejor es creyente y dice, sí, Él vive y reina y está sentado a la diestra del Padre hoy en día y volverá. Pero muchas otras personas no tienen las mismas oportunidades que nosotros. Hay países, no nos vayamos tan lejos. Turquía es un país que se los he dicho muchas veces, tal vez si lo has escuchado, pero es el país abierto al evangelio menos evangelizado del mundo. ¿Sí? Uno de los más positivos dicen que en un país de 85 millones de personas hay cristianos fieles, dicen arriba de 5,000, 10,000 en las iglesias. ¿Eso qué significa? ¿Se acuerdan la última vez que oramos por un país fue Mauritania? Y dice que ellos tenían muchísimas más personas cristianas que Turquía y tienen muchísimas menos personas en habitantes. ¿Eso qué significa? Que hay mucha gente que no sabe quién es Jesús, que no ha oído aunque sea, y a lo mejor no tuvo ni siquiera la oportunidad de decir sí o no. Pero hay mucha gente que necesita oír la palabra de Dios para poder cumplir lo que Dios nos ha mandado. ¿Sí? Y esto me lleva al segundo punto. Dice, hay una misión. Entre su ascensión y su regreso hay una misión. Sí, dile a tu vecino, entre su ascensión que estamos leyendo y su regreso hay una misión. Dile, hay una misión, tenemos una misión. La promesa de Dios que va a venir tiene que ver con arrepentimiento y que toda persona escuche que hay un Salvador. Todo lo que nosotros estamos recibiendo de parte de Dios en esta mañana tiene que ver con una misión que Dios cumplió. ¿Sí? Dice, escuché por ahí que dice, Dios solo tuvo un hijo y su hijo fue misionero. Tenía una misión. Y déjame decirte algo, esa misión que Dios mandó a hacer a Jesucristo, la cumplió cabalmente. Él vino, nació, murió y resucitó y está preparando camino. Jesús está diciendo, yo ya cumplí. Les prometo que regresaré, pero mientras, ¿qué tenemos que hacer? Dice lo que veníamos leyendo, mientras se observaban después de decir esto, voy a volver a leer Hechos 1 del 9 al 11. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo, ascendido al cielo, 2 hombres vestidos de túnicas blancas se pusieron de pie entre ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús ha sido llevado al cielo, pero algún día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Entonces, lo que me impresiona de esta historia es que los mismos discípulos estuvieron con Jesús bastantes días, ¿verdad? Y recibieron la parte de Mateo 18, cuando les dicen, y seréis mis testigos. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que les he mandado. He aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y se termina Mateo con un amén. Hubo una ordenanza del parte del Señor, y lo hemos dicho muchas veces, no es la gran recomendación, no es la gran idea, no es el gran propósito, es una ordenanza de parte de Dios para ti y para mí, para todo aquel que se llame o quiera llamarse discípulo. Dios nos dice, vayan y hagan discípulos. El pastor la semana pasada y a lo largo de todo este año queremos que nuestro lema sea ser para hacer.
Queremos que nosotros seamos discípulos y podamos hacer discípulos, sea algo multiplicable. No es algo que sacamos de la mente del pastor Rafa, ni la mente de Luis Daniel, ni ideas mías. Es Dios mismo diciendo, es lo que quiero que hagan. Sean para que hagan, ser para hacer. Yo creo que en medio de todas estas palabras, Dios nos está confrontando a no ser o no tener una actitud pasiva, porque hay una misión por delante. Porque aún los discípulos, estando con Jesús enfrente de Él, viéndolo resucitado, tocando sus heridas, caminando, comiendo, dándoles pruebas, dice, indubitables, como vimos la semana pasada. Había pruebas contundentes de que había resucitado. Y ellos, al escuchar esto y al ver eso, se quedaron pasmados, viéndolo ascender hacia arriba. No sé qué estaban pensando, no sé si estaban pensando, ok, a lo mejor se fue 15 minutos y regresará. No sé si pasaron 2 minutos, no sé si pasó media hora, pero puedo suponer que no fue al instante de decir, ok, ya no lo veo. Yo creo que se pasaron un pequeño tiempo como para que Dios les dijera, hey, ahí se van a quedar hasta que venga. Se me olvidó decirles o reforzarles algo. Sí, eso es la misión que tenemos como hijos de Dios, como discípulos de Cristo. Lo que leímos hace ratito en segunda de Pedro, habla de que vendrán falsos maestros, ¿sí? Habrá falsos predicadores, habrá tiempos difíciles, pero en medio de todo eso nosotros debemos de tener presente que va a haber una misión que tenemos que cumplir. Los discípulos se quedaron mirando el cielo, pero el cielo no es nuestra tarea. Dile a tu vecino, los discípulos se quedaron mirando el cielo, pero el cielo no es nuestra tarea. Dile, la tierra sí es nuestra tarea. ¿Por qué? Porque los discípulos en ese momento estaban impresionados por lo que Cristo había hecho y había ascendido y está a la diestra del Padre. Pero antes ya les había dado una instrucción: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. En el libro de Mateo, los discípulos le preguntan las enseñanzas acerca del fin a Jesucristo. Una vez que confrontó, y realmente yo creo que esto nos lo vamos a llevar de tarea, leer en Mateo el 33, 34 y 35, porque realmente habla tanto de la segunda venida y confronta a los religiosos en ese sentido. Pero en medio de ese libro, Dios dice que acontecerán muchas cosas, ¿sí? Y le revela varias cosas que sucederán. Falsos profetas, muchas personas querían seguir el camino de las falsas enseñanzas. Dice que habrá guerras y rumores de guerras, persecución, y muchos se alejarán de la verdad a causa de la persecución. Jesucristo les estaba revelando lo que había de venir. Y dice, y el amor de muchos se enfriará, ¿sí? Y muchos se separarán del camino recto. Y después dice en el 24, en el capítulo 24, versículo 13 y 14, dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones oirán. Y entonces, ¿qué? Vendrá el fin, dice Mateo. Oirán entonces y entonces vendrá el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta que todas las naciones escuchen el evangelio. Y me gusta mucho, y por eso les digo, lean el 23, 24 y 25 de Mateo, los capítulos, porque en el 42 más adelante dice, así que ustedes también deben de estar alerta, porque no saben el día que vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente,
si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene el ladrón, ¿se mantendría alerta? ¿No dejaría que asaltara su casa? Ustedes también deben de estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Y después les da un ejemplo Jesucristo y les dice: un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa, encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa: mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los sirvientes, a parrandear y a emborracharse? El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. Sí, en medio de esta historia, no es historia, en medio de esta enseñanza que Jesús mismo les está dando a sus discípulos, hablándole a ellos acerca del fin y de lo que viene más adelante, nombra ciertas cosas que a nosotros nos deben de mantener firmes en la fe y vigentes en la acción de lo que Cristo nos mandó a hacer. Dile a tu vecino otra vez: tenemos una misión que cumplir. Y no está mirando el cielo nada más. No está simplemente viniendo un domingo y adorando juntos a Dios en cantos. Es parte, sí es parte, pero no lo es todo. Sí, y se los hemos dicho muchas veces. ¿Cómo lo puedo decir? Nuestro campo de batalla no se encuentra en estas cuatro paredes. Estas cuatro paredes nos sirven para venir a adorar a Dios, para venir a aprender de Él, para venir y estar en amistad, en armonía, en coinonía, en enseñar la palabra a otros también, ¿cómo no? Pero aquí no está nuestro campo de batalla. Nuestro verdadero campo de batalla está allá afuera. Está en la escuela, está en el trabajo, está en tu familia, está en tu hogar, donde no hay evangelio de Dios. Muchas veces nosotros, y es como reflejar esa parte donde tú estás viendo a los discípulos quedándose solamente viendo el resplandor de la gloriosa ida de Jesucristo, ascensión de Jesucristo, y se quedan sin hacer nada de lo que Jesucristo les dijo que hicieran. ¿Cuál fuera cuando tú ordenas a tus hijos? Les dices, los que tienen hijos, yo sé que no todos tienen hijos aquí, pero han sido hijos, ¿sí o no? Cuando tú has recibido o das una orden a tus hijos, ¿cómo quieres que reaccionen? Les dices: oye, pásame el vaso de agua. Y tú ves a tu hijo sentado y te dices: sí. Te responde sí. Y dices: es obediente porque dice que sí lo va a hacer. Y te le quedas viendo así como que, pero para hoy. O sea, ¿te ha pasado eso? ¿Has vivido eso de parte de tus hijos, de decirle: hey, pásame por favor, hey, tráeme la escoba? Sí, papá. Y tú estás así como que, pero ya. Lo mismo quiere Dios que nosotros hagamos. Quiere que respondamos a Él de manera pronta. Y muchos de nosotros muchas veces nos quedamos pensando en nuestras circunstancias y le decimos al Señor: sí, a donde tú me digas yo iré. Pero ya te dijo: ve, y sigues en donde mismo. Muchas veces yo mismo me he comportado de esa manera. Donde tú me digas, Señor, con quien tú me digas, y después me pone con gente o me topo con gente que hay mucha oposición y digo: ay, Señor, ¿por qué aquí?
No estoy hablando de nada aquí en la iglesia, estoy hablando de circunstancias fuera de la iglesia, pero en medio de eso muchas veces nosotros decimos algo, pero no actuamos. Dejamos pasar tiempo en medio de esto. Pero aquí nos enseña y nos da ejemplos. Dice que un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo le puede dar la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Es un ejemplo que Jesucristo les da. Él es un ejemplo bueno de alguien que administra bien lo que se le da. Alguien que se le administra bien las responsabilidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos una misión encomendada de parte de Dios y no podemos quedarnos ni viendo el cielo, ni viendo el cielo y manteniéndonos sin poner nuestra mano en el arado. Sí, porque podemos ser cristianos y sentirnos bien a gusto, venir cada domingo, no fallar, estudiar, cursar los discipulados, bautizarte, pero seguir enfrascado en lo mismo, sin actuar lo que te dijeron que debieras hacer. Porque con la responsabilidad, con la ventaja del evangelio en tu vida, de creer en Jesucristo, si creíste en Jesucristo, que Dios lo levantó de entre los muertos y ascendió al Padre, Él volverá y te da una instrucción. No dice aquellos que tengan la posibilidad de hablar, que hablen. Les dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Ya hay una misión que debemos de cumplir. Tú y yo somos parte de esa misión. Tenemos el privilegio de tener el evangelio y les hemos dado muchos ejemplos acerca de eso. ¿Cómo se le dice a una persona que no comparte? Envidiosa. ¿Sí? Una persona que tiene el evangelio y no se lo da a otros y se lo queda para salvación personal, es una envidiosa en ese sentido. Y no quiero acusar ni condenar, ni es un regaño. Nosotros somos egoístas muchas veces y no compartimos de la bendición que es tener el evangelio, la cual esa bendición muchos no la tienen. Y no te tienes que ir hasta el otro lado del mundo. Claro, hay lugares con más necesidad, pero Dios, en medio de su plan majestuoso, pone personas que necesitan de Cristo muy cerca de ti. Posiblemente sea tu familia, posiblemente sea, algún vecino. Mi abuela, se los había contado, mi abuela es la primera cristiana de toda la familia. Toda mi familia no éramos cristianos. Yo desde que nací sí, pero antes de eso mi familia no era cristiana. Había unos testigos por ahí, había otros nominales, pero mi abuela conoció a Cristo y tuvo una misión. Y nunca se me va a olvidar, porque yo crecí con ella unos años, porque mi mamá se fue al extranjero y me dejó con mis abuelos. Y mi abuela todas las noches oraba por nombre, por cada uno de nosotros, de su familia. Y no solamente oraba, decía: quiero que conozcan. Ella nos dio una Biblia a hijos, a nietos y a bisnietos. A todos nos regaló una Biblia y ella las compraba y decía: mi casa es mi campo de batalla. Hasta que todos tengan el conocimiento. No te puedo decir que todos somos cristianos, pero sí te puedo decir que todos escuchamos el evangelio. Y mi abuela es un buen ejemplo de lo que Dios le mandó a hacer. Ella tenía una misión y dijo ella: yo me voy a encargar. Y tiene muchos hijos espirituales que conocieron por medio de ella, pero lo primero que ella hizo es: mi casa tiene que conocer. Mi casa tiene que conocer. Y yo sé que yo soy la respuesta a muchas oraciones de mi abuela en las noches, orando por Dan Carlos por nombre. Vayan y hagan discípulos, dice en Mateo 28, 18 al 20. Nosotros muchas veces pasamos
estos versículos que ya mencionamos como unas buenas palabras, cuando realmente es una orden que nos da el Señor. Un sirviente fiel y sensato es aquel quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás. El Señor te ha dado algo que pesa muchísimo más que simplemente un puesto delante de una casa. Por ejemplo, el ejemplo que está dando. Está hablando del Evangelio, algo que puede salvar a millones de personas de una muerte eterna. Y te hago esta pregunta: ¿cómo estamos administrando lo que Dios nos dio para llevar a otros? ¿Cómo estamos con la misión encomendada? Bueno, voy a decirlo más directo. ¿Cómo estás con tu misión que te encomendó el Señor? Como sirviente o como administrador, ¿cómo van tus cuentas? Si el Señor viene hoy delante de ti, como Él prometió, ¿qué cuentas le vas a dar? ¿Qué cuentas le voy a dar al Señor si hoy en la noche, como lo leímos, que es como un ladrón que va a venir cuando menos lo esperas? Si hoy en la noche llega el Señor y te pide cuentas, ¿qué cuentas le vas a dar? ¿Qué cuentas le voy a dar? Yo creo que es una pregunta que en lugar de juzgar, puede hacernos reaccionar y decir: hey, sí es cierto, ¿qué cuentas le voy a dar al Señor si hoy viene por mí? ¿Seré como ese siervo fiel o me juzgará como aquel siervo inútil? Y voy al tercer punto. Él viene por una iglesia fiel. Él viene por una iglesia fiel. Después, más adelante, siguiendo en Mateo 24, en el versículo 30, para ser preciso, dice: entonces por fin aparecerá de los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirá a los escogidos de todas las partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Esto va a acontecer sí o sí. Esta historia no es simplemente una promesa al aire, no es humano Dios para que mienta, sino va a cumplir esto y vendrá el fin en un momento. Y quiero que tú te pongas a pensar en ese momento glorioso. ¿Qué vas a hacer? Jesús volverá con poder por nosotros que somos su iglesia. Amén. Él vendrá con poder y gloria. Dice que van a tocar trompetas y no va a ser de que, ay, es que está por allá, se escucha como que Jesús ya vino. No, dice que todo ojo lo verá, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará. Él va a venir con su poder y gloria. Debemos ser fieles como ese siervo fiel a sus escrituras. Debemos de leer, debemos de nutrirnos, debemos de alimentarnos para que Dios haga cosas en medio de nosotros. Debemos de ser fieles a su llamado. Debemos de ser fieles a lo que Él nos dijo que hiciéramos. Debemos ser fieles a sus órdenes. Un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad. ¿Eres ese siervo fiel? Amén, tenemos que serlo. Y si nos hemos paralizado simplemente viendo el cielo y recibiendo nada más, es momento de despertarnos y poner en práctica la misión encomendada que nos dio Jesucristo, decir y llevar el evangelio a otras personas. En 1 de Tesalonicenses 5 del 2 al 6
Dice, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, todo está tranquilo y seguro, entonces les caerá encima la destrucción tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada. No habrá escapatoria posible, pero ustedes no están en la oscuridad acerca de estas cosas. ¿Qué está diciendo ahí? Ustedes no pueden decir que no sabían acerca de estas cosas. Queridos hermanos y hermanas, y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón, pues todos ustedes son hijos de la luz del día y no pertenecemos a la oscuridad de noche. Así que manténganse, ¿qué? En guardia. No dormidos como los demás, estén alertas y lúcidos. ¿Sí? Nosotros como hijos de la luz debemos de mantenernos alertas unos con otros. Imagínate un ejército donde todos estén papaloteando y el enemigo puede llegar a cualquier hora y los vigías están ahí comadreando y uno se quedó dormido y uno de repente sí está alerta y puede estar preparado para dar una buena señal y que todo el ejército esté preparado. Pero si todos los del ejército se duermen, va a ser una gran pérdida en medio de una guerra, ¿sí o no? Yo creo que Dios nos está diciendo y nos quiere hablar a ser partícipes de la gloria de Dios al predicar su evangelio de manera continua y activa. Jesús se fue, Jesús volverá, y entre esos 12 eventos está nuestra vida hoy en día. Jesús se fue, Jesús volverá, y nosotros estamos viviendo en medio. No sabemos el día que va a venir, no sabemos la hora en que va a venir, pero sí sabemos la misión: predicar el evangelio, hacer discípulos, vivir en santidad, servir con fidelidad. Son cosas que debemos de estar preparados para hacer. Se lo repito: predicar el evangelio, hacer discípulos, vivir en santidad y servir con fidelidad. Yo creo que hoy nos queda claro que la pregunta no es ¿crees que Cristo viene? Porque viene. La pregunta es ¿estás listo para que venga hoy? La pregunta no es si Cristo va a venir, porque Él va a venir. La pregunta que quiero que te lleves a casa es: ¿estoy listo para que venga hoy? Hombres de Galilea les dijeron: ¿por qué estás aquí parados mirando el cielo? Jesús ha sido llevado al cielo, pero algún día volverá. Ese algún día no es lejano en el calendario de Dios. Él tiene el día y es una promesa viva. Y yo creo que nos debe de preocupar más el cómo nos encontrará que el ¿acaso Él vendrá? ¿Me doy a entender con eso? Tenemos que estar preparados para recibir a nuestro Padre con cuentas hechas delante de Él. Lo que leímos en Mateo 24:46 dice: si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Imagínate ese momento: el cielo se abre, las trompetas suenan, Cristo aparece en su gloria. Créeme que ahí no habrá tiempo para arreglar las cuentas. Créeme que ahí no habrá tiempo para pedir perdón. Créeme que ahí no habrá tiempo
para decir, ahora sí voy a ir a predicar, ahora sí te voy a servir, ahora sí me voy a involucrar con tus cosas. En la vida no hemos venido a hacer dinero. Sí, tenemos que trabajar, sí tenemos que ganar dinero, pero hay muchos de nosotros que vivimos solamente para adquirir cosas, cuando el verdadero propósito es usar esas cosas para extender el evangelio a otras personas. Será un momento para pedir cuentas. Y ya termino haciéndote más preguntas. ¿Hay gente en tu familia que no conoce a Cristo? Tenemos una misión. ¿Hay amigos que nunca han escuchado el evangelio claramente? Tenemos una misión. ¿Hay gente en Zamora que necesita lo que tú tienes? Sí, tenemos una misión. Y solo te digo esto: hay personas que necesitan de tu obediencia. Hay personas que necesitan que le digas al Señor, sí, te creo, viviré para ti, te proclamaré entre otros. Porque hay personas que no conocen a Cristo, que yo no puedo predicarles, que el pastor Rafa no puede predicarles, pero tú sí. Que alguien en Turquía no podemos predicarle nosotros, pero tenemos hermanos, tenemos a Mesut allá, y Mesut tiene al mismo Jesucristo que tú tienes aquí, y él puede ser la esperanza de gloria para aquella nación. Pero tú también puedes ser esa esperanza para cualquier otra persona. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Y vamos a orar. Señor, podemos entender tu palabra, y dice tu misma palabra que es más cortante que cualquier espada de dos filos, útil para corregir, para redarguir, Señor, para instruir en justicia. Te pido, Padre, que así como tú ascendiste y cumpliste cabalmente lo que tú prometiste, se dijo en la cruz, consumado es, ya está cumplido, yo cumplí. Y puedo reconocer que ahora nos toca a nosotros responder a lo que tú has hecho, Señor. Y puedo reconocer que en mi corazón yo muchas veces lo he dejado en un segundo término, Señor, una segunda prioridad. Señor, te pido perdón, porque yo sé que tú lo que me has dado, todas mis habilidades, todo lo que yo puedo hacer como persona, Señor, es con un propósito, con una misión que tú nos diste, Señor. Ayúdame a poder cambiar mi manera de actuar y de poder ser fiel a tus ordenanzas, Padre, porque sé que tú volverás y quiero que tú me encuentres, Padre, así como describiste a ese siervo. Bien hecho, buen siervo y fiel. Permítenos ser fieles a tu palabra, Señor, y poder ser esa luz en medio de las tinieblas, Padre. Perdóname si he tenido una actitud como la de los discípulos al principio y querer ver solamente tu gloria, pero cuando tú nos dijiste vayan y hagan discípulos, es nuestro objetivo a cumplir, Señor. Perdóname si he perdido mi rumbo. Dile en tus propias palabras, Señor, perdóname y ayúdame a poder ser más intencional en la predicación de tu evangelio, Señor. Te entrego todo lo que soy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.